Es algo interesante acerca del capítulo 12 y tiene que ver acerca de un parto. Ah, y quise indagar un poco más acerca de esto. Sinceramente me fue un poco difícil tratar de entender este capítulo que consta de 8 versículos. Pero conseguí unos comentarios, pero simplemente quiero reservarlos, quiero estudiarlos más a fondo. Y más adelante, si vuelvo a tocar este capítulo 12, voy a poder traer un poquito más información, más observaciones. Pero mientras tanto, me gustaría solamente leer lo que dice aquí y de poder entender solamente dos conceptos interesantes. Pero también es importante poder observar esto. Y esa es la purificación de la mujer después del parto. Y claro, ustedes como mujeres entienden más perfectamente esto, lo que es el parto. Nosotros los hombres somos un poco ignorantes acerca de este tema. Pero vamos a leer un poco y ver lo que se trata acerca de este capítulo 12 también interesante. Versículo del 1 al 5, vamos a observar como primera parte impureza ceremonial después del parto. Ahora estamos hablando de aquellos tiempos bíblicos, entonces, ¿cómo es que se trataba una mujer cuando tenía el parto y qué es lo que se tenía que hacer después del parto, perdón, ya que estábamos hablando de las ceremonias en el tabernáculo? Pero vamos a ver acerca de esto y vamos a comenzar del versículo 1 al 4 y dice así: cuando nace un hijo varón. Y vamos a ver, claro, las diferencias entre un hijo y una hija y ver cómo se trataba en aquellos entonces. Pero vamos a comenzar a leer el versículo del 1 al 4 y dice así. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, escuchen esto, cuando conciba y dé a luz varón, será que inmunda por ¿cuántos días? 7 días. Nota ahí. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Ahora nota esto. Y al 8º día, ¿sé qué? Se circuncidará al niño. Y eso ya lo vimos de los tiempos atrás, en los tiempos de Abraham, en lo que es Génesis, de que al 8º día se tenía que circuncidar al niño, ¿se acuerdan? Entonces aquí está una vez más, dice, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, nota esto, hasta cuando sean cumplidos los días de su ¿qué? De su purificación. Y yo entiendo que después de que una mujer da parto, tiene un tiempo de descanso. No sé cuánto tiempo sea. 40 días, está cerca. O ya le echaron más días ahí, ¿verdad? y qué bueno, al menos puedo escuchar una participación porque no quise tratar de indagar esto, pero es algo interesante también. En este caso dice que permanecerá ¿cuántos días? 33 días. Pero nota esto, es algo interesante que me acabas de decir 40 días. Porque 33 más 8, ¿cuánto es? 41 días, ¿no? Entonces, quizás es la razón, porque estamos hablando de que, bueno, al 8º día, entonces ya tenemos que 7 días ahí, ¿no? Y luego dice 33 días purificándose de su sangre. Pero puede que tenga que ver eso, el hecho de que tenga que estar en descanso a la mujer después de un parto. Pero vemos aquí, y la clave para el entendimiento de esta ceremonia es el entender la idea del pecado original. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Aparte de lo que era la mujer en aquellos entonces. Ahora, con lo maravilloso que es un nuevo bebé, ¿verdad? Muchos decimos, ay, qué bonito bebé, ¿verdad? Pero a veces digo, bueno, es interesante el bebé, ¿verdad? Está ahí. Y vemos cómo sale y está ahí el bebé. Pero dice que dice Dios quiso que se recordara esto. Ahora, ¿recordar qué? Que con cada nacimiento, escuchemos esto, porque esta es la clave de entender esto. Cada nacimiento, otro pecador era traído a este mundo, ¿verdad? Y la mujer aquí era simbólicamente responsable de traer un nuevo pecador
al mundo. Y eso era lo que se entendía en estos casos. Ahora, vamos a ver en el versículo 5, cuando una hija, mujer, es nacida. Acabamos de ver un varón, ¿verdad? Pero dice así el versículo 5, y si diere a luz hija, ¿será qué? Inmunda 2 semanas conforme a su separación. Y 66 días estará purificándose de su sangre. O sea que son más tiempo, ¿no? Una hija es más tiempo. Ahora, aquí también se sugiere que el periodo más largo de tiempo de conexión con la recién nacida fue porque las niñas son regularmente más pequeñas al nacer. Y esto puede permitir más tiempo para que la madre esté enfocada en el cuidado y atención de la niña. Y también ya que los niños eran más preciados en aquellos entonces, ¿verdad? El mayor tiempo en casa de la madre con la niña recién nacida podía fortalecer los lazos familiares más profundamente, ¿no? O sea que en aquellos tiempos escogían más al varón, ¿verdad? Y aún así, lamentablemente, decían que las niñas no valían nada, no eran insignificantes en aquellos entonces. Pero eso es lo que era aquí, ¿no? Y vemos que era el doble tiempo casi. Pero vamos a ver en la parte número 2, del 6 al 8, ahora la purificación, el rito para limpieza después del nacimiento. ¿Qué es lo que tenían que hacer, no? Estamos viendo las instrucciones de cómo deberían de tomar esos días, ya sea niño o niña, pero ahora vamos a ver la purificación. Y dice así, y vamos a comenzar versículos 6 y 7 con el sacrificio requerido. No, nota esto, también que tenía que haber un sacrificio. Y dice así el versículo 6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hija o por hija, de acuerdo a lo que hemos leído, dice, traerá un cordero de 1 año para holocausto, ¿se acuerdan? Holocausto, y un qué, palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia de flujo y de sangre. Esta es la ley para que diere, a luz hijo e hija. O sea que si realmente había un parto, tenía que haber también que un sacrificio por el nuevo bebé traído al mundo, ya que también era considerado como un pecador, ¿no? Ahora vamos a ver en el versículo 8 permisos para el pobre. Ahora en aquellos entonces estaban los ricos y estaban los pobres, ¿verdad? No había tanta gente que podíamos decir clase media, sino eran ricos o eran pobres. Pero vamos a ver de lo que se trata aquí en el versículo 8, dice así, y si no tiene lo suficiente para un cordero, o sea que si no les alcanzaba, tomará entonces que 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para qué, para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será que limpia. Y aquí Dios, estamos viendo, conocía que realmente no todas las familias de Israel podrían traer ofrenda, en este caso un cordero. Entonces, para un recién nacido, entonces de esta manera, como nosotros observamos en este versículo, Él también permitía el sacrificio no más grande como 2 tórtolas o 2 palominos. Nota esto. Así es que puedo pensar y puedo decir, bueno, consideró Dios que la gente realmente no podía comprar un cordero, entonces también dio esta sugerencia. Ahora, otra observación interesante es que la familia de Jesús ofreció un par de tórtolas, y eso tú lo puedes ver en Lucas capítulo 2, del 22 al 24, al nacimiento. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, lo que quiero dar a entender es que esto nos demuestra que Jesús no venía de una familia adinerada, ¿verdad? Y creo que es bueno considerar eso, porque lamentablemente
hoy en día a veces muchos ministros quieren ser como Jesús, pero de acuerdo a sus doctrinas, hablan mucho acerca de ser próspero, ¿verdad? Y tantas cosas así, ¿no? Y tratan de sacar provecho para ellos mismos, no para lo que Dios quiere en el ministerio. Y a veces, lamentablemente, sacan provecho para que ellos puedan recibir dinero y cosas así. Pero si realmente queremos ser como Jesús, notamos aquí que realmente su familia no era una familia adinerada. Entonces, es simplemente una observación. Pero notamos aquí que después de un parto se tenía que hacer también sacrificios. Sacrificios de consagración y sacrificios de expiación. En este capítulo 12. Y por eso nosotros queremos simplemente notar esto. Pero vamos a ver ahora el capítulo 13, de qué es lo que consta. Y ahora vamos a ver lo que se dice, un diagnóstico de la lepra. Vamos a hablar acerca de la lepra ahora. Ahora, es algo interesante y creo que es bueno que nosotros entendamos estos dos capítulos. Estamos entendiendo de que en el capítulo 12, un bebé es recibido aquí en la tierra y por lo tanto se necesita también un sacrificio. Ahora, en este capítulo vamos a ver un diagnóstico acerca de lo que la lepra es. No sé si tú conoces mucho acerca de la lepra, pero es importante porque el siguiente capítulo 14 vamos a ver cómo lidiar con esto y cómo nosotros podemos ser limpios. Pero antes de empezar, yo quiero decirles esto. La lepra es un símbolo de ¿qué? Espiritualmente hablando, del pecado. Entonces mantengamos esta perspectiva acerca de la lepra, entendiendo que es un símbolo del pecado. ¿Y qué es lo que queremos dar a entender con toda esta historia del diagnóstico de la lepra? ¿Cuántos de nosotros hemos ido al doctor para hacernos un diagnóstico, verdad? Para que nos revisen cómo estamos. Y a veces te preocupa, ¿no? Dices, híjoles, tantos años que nunca he ido al doctor. ¿Cuántos de nosotros, primeramente, voy a hacer esta pregunta, les gusta ir con el doctor? Casi nadie, ¿verdad? Es muy difícil. Es lo que más, creo que lo que menos uno quiere hacer, ir con el doctor. Pero es importante un diagnóstico, ¿no lo creen? Porque realmente queremos saber cómo estamos físicamente. Porque si no lo hacemos, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa cuando nosotros no observamos o no nos hacemos un diagnóstico? A veces, lamentablemente, es muy tarde para ser sano, quizás, o algo así. Pero vamos a ver, y vamos a ver en este capítulo, la parte número 1, instrucciones para que los sacerdotes diagnostiquen la lepra. Y vamos a empezar a leer del versículo 1 al 8. El método para examinar la lepra. Y dice así, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, nota esto, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne. Llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará ¿qué? Inmundo. Ahora, en este sentido, el sacerdote funcionaba como un oficial de salud pública y diagnosticaba la enfermedad desde este criterio cuidadosamente definido, no de la intuición o de adivinar. En este caso, bueno, tenemos que entender que en aquellos entonces pues no habían doctores, ¿verdad? Realmente pues simplemente tenían que hacerlo de esta manera. Y era importante.
Ahora, fíjate el versículo 4 y dice así. Y si en la piel de su cuerpo hubiere que mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado, ¿por cuántos días? 7 días, imagínate. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Nota ahí. Otros 7 días, son ya 14 días. Y al 7º día, versículo 6, el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará, ¿qué? Limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Nota ahí. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndole el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará que inmundo. Y entonces el sacerdote concluirá que es que lepra. Nota esto. Es interesante cómo es que Dios aquí pone esta información para que ellos pudieran observar. Tenían que ser buenos observadores. Ahora nota aquí cuando dice, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y aquí observamos que una metodología. Y la metodología en este pasaje erraba en el lado de que de seguridad. Realmente no se sabía si era lepra o no, ¿verdad? De acuerdo a estas observaciones. Ahorita ya con la tecnología pues ya es un poquito más seguro de poder ver claramente, pero en aquellos entonces no había tanta tecnología. Pero vemos aquí que si una persona no podía ser declarada limpia con certeza, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Ponerla aislada, ponerla separada del pueblo hasta que pudiera ser pronunciado ¿qué? Limpio. Era tan importante eso. Ahora estos juicios eran basados en diagnósticos médicos y una preocupación saludable fueron hechos más con la idea de que de proteger a la comunidad de un brote de enfermedad. ¿Y cuántas historias vemos en tiempos pasados, en los años, cuando muchas enfermedades quizás azotaron en un tiempo algunos países, ¿no? Y era trágico, ¿no? Cuántas muertes había, ¿no? Y tantas cosas. Pero aquí simplemente se quería proteger ¿qué? A la comunidad. Que con la idea de derecho del individuo, ¿verdad? Sea lo que sea, dijeron, ¿saben qué? Pónganme a esta persona en cuarentena. Vamos a tener que observarlo. Ahora, el médico sacerdote hebreo pareció ser el primero en el mundo antiguo en aislar a la persona sospechosa de una enfermedad infecciosa o contagiosa. Ahora, esta cuarentena ayudaba a prevenir ¿qué? El esparcimiento de enfermedades entre el pueblo de Israel. Eso realmente es lo que no querían hacer. Imagínate si ellos no hicieran esto. Qué tremendo sería, ¿no? Muchas personas enfermas con lepra. Y eso era muy importante de hacerse. Ahora vamos a ver del versículo 9 al 44, y voy a leer sin parar, pero vamos a tratar de hacer una lectura en comprensión. Pero vamos a ver más sobre lo que es el diagnóstico de la lepra, y después voy a explicar un poquito más acerca de lo que la lepra es y cómo lo podemos nosotros comparar con el pecado. Pero vamos a leerlo así, y dice así, ¿estamos listos? Versículo 9 dice así:
Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído ¿a quién? Al sacerdote. Y éste lo mirará, y si pareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva. Nota esto, qué feo es, ¿no? No sé si te has cortado y la carne y ves tu carne roja, ¿no? Y no sé si a veces notas que te arde. Qué feo es, ¿no? Pero vemos aquí, dice así mismo la carne viva, dice versículo 11. Es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Versículo 14 dice así. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será que inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiese vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será ¿qué? Limpio. Versículo 18 dice, y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Esta llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote le considerare y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días. Nota ahí, el ser aislado. Versículo 22 dice, y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar y no se hubiere extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote lo mirará. Y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciere, será más profunda que la piel. Es lepra que salió en la quemadura. Y el sacerdote le declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare, y no pareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días, y al 7º día el sacerdote la reconocerá. Y si se hubiere ido extendido por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviere en su lugar, y no se hubiere extendido en la piel, sino que estuviere oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Estamos observando ahorita un poco más de detalles. Y claro, creo que el hecho de ser doctor quizás es algo que nosotros tenemos que observar, ¿no? Y como que te marea, ¿no? Pero es simplemente de verlo un poquito más detalle, pero entendemos que es el modo en que los sacerdotes podían identificar lo que la lepra es y cuando la persona sería inmundo o limpio. Pero vamos a continuar y dice así. Versículo 29 dice, y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza. Nota esto, qué feo también, ¿no? O en la barba. Ay, cuando Cristo le dio, se me cubrí la barba. Y dije, ay.
Y dice, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiera mirado la llaga de la tiña, y no pareciere ser más profunda de la piel, no hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Ahora vamos a ver el versículo 32, dice así, y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Nota esto que es interesante, ¿no? No querían tocar lo afectado, simplemente limpiar el otro lado. Quizás para que no se extendiera o no sé, poder ver otras cosas. Pero, versículo 37, ¿va? 34, perdón, ok, dice, y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido con la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará que sus vestidos, y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendido en la piel, después de su purificación, entonces el sacerdote lo mirará, y si la tiña hubiere cundido la piel, no busque el sacerdote del pelo amarillento, es inmundo. Versículo 37. Mas si le pareciere que la tiña está detenida, y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada. Él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas, algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Versículo 40 dice, y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio, y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como parecer de la lepra de la piel de del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene que la llaga. O sea que prácticamente, nota esto, la llaga podía venir en cualquier parte del cuerpo. Ahora, observando el versículo 10, cuando dice, y esto lo mirará. Esta sección claramente muestra las reglas específicas para realizar un diagnóstico específico de la lepra. Aquí observamos que los detalles específicos en estas diversas situaciones enfatizan que Dios no quería que esto se realizara con conjeturas, sino que fuera el resultado de un cuidadoso diagnóstico. Un diagnóstico tan serio no debía de adivinarse. Y claro, vemos tanto detalle y a veces cuando leemos como que nos perdemos, pero en aquellos entonces entendemos que no había tecnología, entonces tenían que leer cada paso, o sea, era más difícil. Yo pienso que el verdadero doctor son aquellos que son en aquellos entonces, ¿verdad? Que podían identificar. Aún así, el momento que te ve un doctor, te dice, esta persona está enferma. No sé si ustedes han hablado o han visto un doctor. Cuando te ve, hasta parece que son adivinos, ¿verdad? No, pues tienes esto, esto y esto, y a veces miran por tus facciones o no sé, por tus ojos o no sé, tantas cosas que, y tú dices, ay, parece adivino, ¿no? Pero prácticamente es porque ellos han estudiado el cuerpo humano. Pero vemos aquí que realmente esto era algo serio, es algo que era tremendo.
y se tenía que cuidar, porque si no, número uno, la persona podía, claro, perder la vida. Y número dos, no solamente eso, pero se podía expandir dentro de lo que era el pueblo de Israel. Ahora, versículo 15, cuando dice es lepra. Es importante entender esto. La lepra era tratada con tanta seriedad debido a que era una enfermedad muy terrible. No sé si ustedes han visto películas de zombies. No sé si ustedes han visto las películas de zombies. Y vienen esos zombies en las películas y les das un balazo y parece que no sienten nada, ¿no? O hasta se les caen los brazos y cosas, y lo ves tan feo, ¿no? Y tú dices, yo me pregunto, y no sé, simplemente es una idea que se me vino. A lo mejor estos zombies fueron sacados por esta enfermedad de la lepra. ¿Por qué es tan similar? Se dice que la lepra uno no siente. Es simplemente que la carne se pudre y tú no te das cuenta, ¿verdad? Estás hablando aquí y de repente, ay, mi mano, ¿dónde está? No, ya se te cayó. Porque o estás durmiendo y al siguiente día ya no tienes tus dedos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con mis dedos? ¿Quién se los robó? No, pues quizás los ratones te comieron tus dedos y tú ni siquiera sentiste, ¿verdad? Era así. No realmente era la pudrición de la carne, no sentías. Es algo bien feo. Y claro, en nuestros tiempos ya no se nota tanto esa enfermedad. Lo importante de esto es de, claro, no poder aprender cómo combatir con la lepra, pero ¿sabes qué? Es una ilustración dramática del pecado y de la manera en que opera espiritualmente en los seres humanos. Y de la misma manera, quiero decirte esto, es lo mismo como nosotros debemos de tratar el pecado. Porque realmente si no tratas el pecado, ¿sabes lo que pasa? Es como la lepra, se extiende. Se extiende al punto que tú ya no sientes. La lepra dicen que no se sentía realmente cuando la carne se pudría. Y el pecado es igual. Cuando tú entras en ese pecado y sigues pecando, ¿sabes lo que sucede? Se extiende en todo tu cuerpo. Y claro, no estoy hablando físicamente, pero estoy hablando de que realmente comienzas a no sentir. Pero voy a dejarlo ahí porque voy a darte algunos conceptos de poder contrastar de lo que la lepra y el pecado es más adelante. Pero voy a leerte esta pequeño información que pude obtener acerca de la lepra y quizás vamos a tener un poquito más de luz. Y escucha esto, dice que cuando la lepra aparece por primera vez en tu piel, nota esto, aparece como pequeñas manchas rojas, ¿viste? Viene a través de manchas. Después de poco tiempo se hacen más grandes y empiezan a volverse, ¿qué? Blancas. Así es que no tengan miedo, ¿eh? Ahí. Se empiezan a volverse blancas. Ahora, con una apariencia blanca o brillosa. Muy pronto las manchas se esparcen por todo el cuerpo y el pelo comienza a caerse. Nota esto, ¿verdad? Y a veces notamos cómo el cáncer también hace lo mismo, te quita el pelo. Ahora, nota esto también, más adelante dice, primero de la cabeza y después aún de las cejas. Mientras las cosas empeoran, las uñas de las manos y de los pies se sueltan, comienzan a pudrirse y eventualmente se caen. Qué tremendo es, ¿no? Ahora, luego las uniones de los dedos y de los pies empiezan a pudrirse y se caen pedazo a pedazo. Nota esto, se caen. O sea, prácticamente es algo que no tiene control. Realmente es como si fueras hecho de plastilina y estás en el sol. Quizás, un ejemplo. Pero dice también que las encías empiezan a encogerse hasta el punto que no pueden mantener los dientes. Así que cada uno de ellos se pierde. La lepra continúa comiéndose la cara hasta que la nariz literalmente se pierde. Nota esto. La lepra es así.
Y dice, y el paladar y hasta los ojos se pudren. Y la víctima se echa a perder hasta que muere. Así es que pienso que esa es la mejor respuesta a la pregunta. ¿Cómo es que podemos, o cómo comienza la lepra? Es a través de unas manchas. Ahora, la lepra, como dije, es como el pecado en muchos sentidos. Ahora, vamos a entender esto porque es bien importante. Aquí viene ya realmente el lado espiritual. Hay muchas y buenas razones del por qué muchos antiguos rabinos consideraban a un leproso como si fuera alguien que ya estaba muerto. O sea que prácticamente si tú veías a un leproso, ya lo consideraban como hombre que muerto. Ahora, viene aquí lo más bueno. La lepra es como el pecado, ya que, una vez más, la lepra es como el pecado, ya que, y escucha esto, comienza como si fuera nada. Voy a repetirlo 2 veces porque es tan importante para entender. La lepra es como el pecado, ya que comienza como si fuera nada. No produce dolor en su primera etapa. Y nota esto, cuando nosotros pecamos, comienzas como si fuera nada. Al principio dice que no te produce dolor, todo está bien, pero es en su primera etapa. Ahora, crece lentamente. Si realmente dices la primera no fue nada, pues la segunda va a seguir. Pero nota que va a estar creciendo lentamente. A menudo se estanca por un momento y luego regresa. O sea que puedes decir, bueno, está creciendo, bueno, voy a parar. Pero ¿sabes qué? El pecado te agarra y dice, no, no es suficiente. Aún hay más. ¿Y qué es lo que pasa? El mismo pecado, tú mismo regresas a ese pecado. Ahora nota esto, cómo tan grave es. El pecado, así como la lepra, adormece los sentidos. Uno no puede sentir en el área afligida. Y es cuando nosotros comenzamos a hundirnos. Tú ya no sientes nada. Ya no hay sentido. El pecado causa decadencia y deformidad. Ves tu vida que realmente ya no es una vida como llevabas antes. ¿Te sientes que estás hundiéndote? Te estás deformando y dices, man, la persona ha cambiado muy drásticamente. Y comienzas a deformarte. Y creo que, no sé si has visto algunas películas como aquellos hombres que son hombres normales y después bueno, esas son las películas, ¿verdad? Solo como ejemplos. Con una simple mordidura te vuelves también zombie en aquellos entonces, ¿no? Y te empiezas a decaer y cómo empieza a deformarse esa persona y dices, man, así no estaba la persona, pero de la misma manera el pecado te hace sentir así y te hace así. Quizás no físicamente, pero espiritualmente te deforma. Ya no eres como una persona normal. El pecado le da a la persona una apariencia repulsiva. Hasta ese grave llega esa persona. Hace 2 semanas, en mi casa, salí en la mañana a las 6:15 de mi casa y así como abrí la puerta, el carro de mi hija estaba enfrente y ya estaba de día y todo. Y de repente vi a una persona adentro del carro de mi hija. Yo dije, Ashley salió temprano al carro a sacar algo quizás, porque estaba como que buscando algo. Y dije, muy temprano, pero voy a regresar. Me metí a la casa, pero pensé, no es ella, es otra persona.
Y salí y esta persona no era mi hija, era una persona que estaba robando el carro. Y salí de nuevo y me paré enfrente y sentí un frío muy tremendo. Y me paré como unos 3 segundos ahí. Y comencé a ver la mitad de su rostro porque ella no me había visto. Y estaba enfrente, a unos pasos del carro, estaba enfrente de la puerta de mi casa. Y me empecé a poner nervioso y dije, ¿qué hago? Y de repente me vio y también se puso nerviosa y salió del carro y le dijo, ¿qué haces ahí? Es que estoy esperando a mi novio. ¿A tu novio? Este no es tu carro, mija. Pero lo que quise traer este ejemplo es que su rostro, yo lo vi como deformado, como si fuera un zombie. Una persona que realmente estaba atraída por las drogas, casi un esqueleto. Dices, la adicción la está acabando a esta mujer. Y no solamente eso, pero una persona repulsiva, ¿verdad? Y una persona que salió con autoridad, como diciendo, este es mi carro, ¿verdad? Y lo más trágico es que salió con todas las cosas, ¿verdad? Y yo dije, pues al menos hubiera tenido la amabilidad de dejar todo e irse. Y simplemente me quedé paralizado con el simple hecho de ver lo que estaba sucediendo. Y ella comenzó a caminar, se cruzó la calle y llegó otro carro y se fue. Y dije, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y claro, lo que quise dar a entender con este ejemplo es que esa persona estaba con lepra. Y quizás, claro, no estoy diciendo que estaba fea o que tenía llagas en su cuerpo, pero internamente se sentía de esa manera. Pero vemos ahí cómo es que el pecado, de la misma manera, te trae a estas circunstancias, a este estado, de la misma manera que la lepra. Ahora, si tú ves a un leproso, creo que te daría miedo. No, ni siquiera te le acercarías, ¿no crees? ¿Por qué? Porque realmente ves cómo es que su carne está podrida. Pero la lepra, en verdad, no queda corto de estar muerto en vida, de ser veneno para fuentes de agua, una corrupción de todo el sentido de la vida, una disolución llevada poco a poco en el cuerpo entero, para que miembro por miembro decayera y fuera desconectado del cuerpo. Es lo que una persona llamada Trench dijo. Ahora, creo que ya observamos un poco acerca de lo que es la lepra, pero vamos a ver ahora el resultado de la lepra, ¿verdad? Y dice así del versículo 45-46, dice, y el leproso en que hubiere llaga llevará, nota esto, vestidos rasgados y su cabeza que descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, ¿será qué? Inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, ¿será qué? Su morada. O sea que prácticamente ellos tenían que estar fuera de lo que es el pueblo, aislado. Ahora, aquí cuando dice llevará vestido rasgado y cabeza descubierta, una vez que era confirmado, de acuerdo a lo que es el diagnóstico de la lepra, ¿sabe lo que pasa? Todo cambiaba para la vida del leproso, si puedo decirle vida. Todo era cambiado. Perdón, y de la misma manera para nosotros que pecamos, todo cambia.
vivían en un estado perpetuo de duelo y en un estado perpetuo de desgracia pública. Ellos tenían que decir, inmundo, inmundo, ¿verdad? Además vivían en un estado perpetuo de aislamiento. Y eso es lo que tú te vas a sentir cuando estés en pecado. Vas a estar en una vida miserable. Se oye feo, pero ¿sabes qué? Eso es lo que el pecado produce y lo que el pecado da por resultado. Te sientes con una vida miserable y no solamente eso, pero ¿sabes qué? Estás aislado totalmente. Te sientes en esa soledad y estás habitando solo. No solamente eso, pero también nota esto que dice que estará impuro y habitará solo. Nota esto, eventualmente los judíos fueron más allá. Los judíos realmente, como dicen en México, se volaron la barda. En los días de Jesús, escucha esto, en los días de Jesús muchos judíos enseñaban dos cosas sobre un leproso. Era un muerto viviente y mereces esto debido a que es un castigo de Dios en contra tuyo. Y claro, ese es el pensamiento del judío en aquellos entonces. Decían, leproso, eres un muerto en vida. Y ¿sabes qué? Eso te pasa porque Dios te castigó. En pocas palabras. Ahora, la costumbre judía decía que aún no debías de saludar a un leproso y que debías de mantenerte a 6 pies de un leproso. Un rabino alardeaba que él ni compraría un huevo en la calle donde viera a un leproso. Y otro se jactaba que él arrojaba piedras a los leprosos para que se mantuvieran lejos de él. Los rabinos no permitían que el leproso se lavara el rostro. Nota ahí qué tan despreciable era en aquellos días un leproso. Pero ¿sabes qué? Nota esta diferencia. Jesús era totalmente diferente. Él amaba a los leprosos. A tal punto que él los tocaba y sanaba cuando no tenían esperanza. Nota esto. Estamos hablando que en aquellos entonces un leproso dices, pues ya eres un hombre perdido, ya no hay esperanza para ti. Ya no hay cura, ¿verdad? Pero de la misma manera el enemigo, el Satanás te dice, ¿sabes qué? Ya la regaste, ya metiste la pata. Has pecado, has caído hasta lo más bajo. No hay esperanza para ti. ¿Y qué es lo que hace la persona pecadora? ¿Qué es lo que hace aquella persona con lepra? Se siente de la misma manera. Y ¿sabes qué? Sales pregonando, pecador, pecador, ¿verdad? Pero quiero decirte que hay una esperanza en Jesús. Y yo quiero que escribas estos pasajes, porque vas a ver lo que Jesús tiene para nosotros. Mateo 8 del 1 al 4 y Lucas 17 del 11 al 19. Vemos ahí la diferencia de cómo Jesús trató con esas personas y cómo ellos recibieron esperanza. Y si tú te sientes en alguna manera así, que has hecho un diagnóstico en tu vida y dices, ya la regué, es mi culpa. Yo quiero decirte esto, hay una esperanza en Dios. Y lo que Dios quiere es que tú te hagas un diagnóstico. Y como buen sacerdote, puedas tratarte. Y aún así más, de acuerdo a los pasajes que te acabo de dar, ves cómo cómo Jesús amaba a los leprosos. Y dice que Él los tocaba. Y no solamente eso, pero Él los sanaba. Dios puede
te voy a decir esto. Dios puede tocar tu corazón. Y no solamente eso, Él te puede sanar. Cuando tú sientas que no hay esperanza en ti. Ahora, con las drogas o tratamientos modernos, la lepra casi no es conocida en el mundo occidental. Los Estados Unidos han cerrado 2 colonias de lepra, pero en todo el mundo hay 15 millones de personas con lepra, la mayoría en naciones tercermundistas. Y vamos a terminar este capítulo del 47 al 49. Al 59, perdón. Y vamos a ver acerca de la lepra en las prendas. Y dice, cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquiera obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, es en vestido o en cuero, un urdimbre o una trama, o en cualquiera obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Bueno, eran tipos de materiales en esos entonces. El versículo 50 dice, y el sacerdote mirara la plaga y encerrara la cosa plagada por 7 días, y al 7º día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquiera obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga. Inmundo, ¿qué será? Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino, o cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga. Porque lepra maligna es, al fuego será ¿qué? Quemada. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es. La quemarás al fuego, es corrosión penetrante. Lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Versículo 56 dice, mas si el sacerdote la viere, y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que se fue lavada, la cortará del vestido, del cuero y la urdimbre o de la trama. Y si apareciere de nuevo en el vestido, la urdimbre o trama, o en cualquier cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. Versículo 58 dice, pero el vestido, la urdimbre o la trama, o cualquiera cosa de cuero que lavares, y que se le quitare la plaga, se lavará 2ª vez, y entonces será limpia. Y por último dice, esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino, o de urdimbre o de trama, o de cualquiera cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Y también vimos aquí la vestimenta, las prendas. Y aquí cuando dice, por último, solamente voy a dar 2 puntos más. Aquí cuando dice, cuando un vestido hubiere plaga de lepra. En los tiempos de aquellos del Antiguo Testamento, el término de la lepra tenía una definición amplia y podría incluir algunos tipos de hongos, o como llamamos también mojo. Y por último, el sacerdote, cuando dice aquí, mirará la plaga. El sacerdote debía de determinar cuidadosamente si la prenda podría pasar una enfermedad contagiosa o si podría utilizarse. Y de la misma manera vemos aquí como el pecado puede extenderse si no se es tratado. Y notamos aquí que esta enfermedad es contagiosa, ¿verdad? Y de la misma manera, nosotros tenemos que tener cuidado. Simplemente estar separados para el uso exclusivo de Dios. Nota aquí que ellos tenían que estar separados, ¿verdad? Pero lo más importante es que nosotros podamos hacer un diagnóstico
y decir que realmente cómo está nuestra vida espiritual. Este capítulo es importante de poder analizar nuestra vida. Y creo que debemos de hacerlo. No es de que analices a tu prójimo, a la persona que está al lado de ti, o a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa, sino que realmente te autoanalices. Y si tú realmente reconoces que hay alguna mancha de pecado en ti, te voy a decir esto, debe de ser tratado lo más pronto posible. Porque te voy a decir algo, esa mancha, ese pecado puede extenderse. Y va a llegar al punto en que tú no vas a sentir. Va a llegar al punto en que ya no va a ser la primera, la segunda vez, va a ser día a día. Y ya vas a estar practicando el pecado. Va a llegar al punto en que tú vas a estar muerto en vida. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos por la eternidad. Y te voy a decir algo, hay una esperanza. Y el hecho de que podamos recibir un análisis y de poder interceptar esas enfermedades espirituales, no es para que nosotros nos desanimemos, pero es para que nosotros podamos luchar, ¿verdad?, contra ello. Cuando tú reconoces que hay una enfermedad física en tu vida, ¿qué es lo que haces? Tienes que batallar con ella, ¿no? Tienes que realmente eliminarla. De la misma manera el pecado así es. Si realmente no es tratado, entonces vas a sufrir unas consecuencias. Y lo que Dios quiere de nosotros es que podamos trabajar sobre eso. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, y también por el hecho de poder observar lo que la lepra es y también, Padre, cómo poder ver también lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas. Pero, Padre, de todo esto, tantos detalles hemos observado, Señor, lo que tú puedes hacer por nosotros, Señor. Y que una vez que nosotros hemos analizado, Señor, y hemos reconocido, Padre, una falta en nosotros, Padre, también reconocemos que estás ahí listo para amarnos, para perdonarnos también, Señor, y poder ser restaurados, poder una vez más estar dentro del pueblo de Dios, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Padre, y gracias por este diagnóstico, Señor, que hemos ido a través y ahora podemos recibir los resultados de nuestra vida, Señor, y lo que nosotros necesitamos hacer, Señor. Gracias, Padre, por todo, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este pueblo que está aquí, recibiéndola también, Señor. En Cristo Jesús, y todos decimos, amén.